Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal de YouTube. Hoy estoy desde un lugar especial, hoy estoy desde Grecia, desde la isla de Paros, en donde me vine de vacaciones, pero como siempre sigo laburando un poquito, así que armé este videito para compartirles con ustedes. Hoy vamos a hablar de tres grandes cosas. La primera, cómo viene el proceso de preparación a la maratón. La segunda, del calzado que me traje, que recibí bastantes consultas por Instagram de por qué traje este par. Así que les quiero contar cuál fue mi reflexión y por qué terminé viviendo con ellos. Y en tercer lugar, contarles un poco cómo es correr en otro país. Algo nuevo para mí, algo que nunca había hecho. Corrí un poco en Buenos Aires, pero solo una vez, y después la carrera en Perú, pero venir solo de vacaciones a correr en lugares que no conozco, sin ninguna guía, nunca lo había hecho. Así que bueno, vamos con ello. En primer lugar, contarles que en estas vacaciones viajé primero a Barcelona a visitar a un amigo. Estuve ahí unos días, muy divertido. Aproveché para correr también. Estuve casi una semana. Hice un fondo de 32 en Barcelona. Ciudad muy difícil para correr, principalmente porque no hay extensiones tan largas como tenemos en Montevideo, una rambla de 22 kilómetros. Entonces se hace muy urbano el recorrido para correr 32, o por lo menos yo no encontré un lugar amigable para correr 32 bastante lineal. Entonces tuve que bajar por una calle que se llama Diagonal Mar, si no me equivoco, y de ahí hasta lo que es la Rambla de Barcelona. Y después hice la Rambla ida y vuelta, volver a subir por Diagonal, volver a bajar, hacer un poco más de la Rambla y así hasta cubrir los 32 kilómetros. La verdad que fue duro, salí en un horario poco amigable, me faltaban geles, así que pasé por Decathlon previo a salir a correr. Decathlon había a las 9, así que salí a correr aproximadamente 9:30, ya con los geles, y eran 32 kilómetros, eran bastantes horas, así que entendí que iba a sufrir. Mucho sol, mucho calor, muy húmedo. La parte de la Rambla sin ningún tipo de sombra, la verdad que se hizo muy pesado. Tuve que parar algunas veces a comprar agua para poder seguir, pero bueno, lo pude hacer y el ritmo estuvo bastante prolijo. Después, todo lo otro en Barcelona fue simple de ejecutar. Todo lo que era cuestas era fácil porque Barcelona es una ciudad con bastantes elevaciones, así que simplemente elegí una calle random y empecé a subir y bajar. Y después las pasadas también, busqué un espacio donde haya una línea recta y simplemente lo hice. Por otro lado, en Grecia es un poco diferente. Vamos el 26 a Grecia, estuvimos un día, casi dos, en Atenas, y en Atenas corrí. Salí a correr, tenía que hacer 15 kilómetros, y ahí hay un reel bastante interesante que hice contando toda la historia. Ahí se los agrego para que vayan a Instagram y lo vean, en donde empecé a correr por un espacio verde, por un jardín, digámosle, y ahí me encontré con bastante gente que estaba corriendo y intenté interactuar con algunos para ver si me ayudaban a encontrar un recorrido mejor. Y bueno, terminando con dos atletas bastante profesionales que se sumaron a otros dos y ellos me llevaron a recorrer toda Atenas básicamente. Terminé corriendo 17 kilómetros, la experiencia estuvo increíble. Conocí lugares que si no los hubiera recorrido con locales, seguramente no los hubiera conocido. Y creo que la mejor parte fue cuando me llevaron a correr por el Estadio Olímpico. No sé, estuvo muy bueno. En Instagram pueden ver todo el reel, las fotos, videos, etc. De ahí me fui para la isla de Milos. En Milos estaba difícil correr, pero casualidad de la vida, frente a nuestra terraza había una pista de atletismo. Entonces, lo que generalmente me cuesta más conseguir lugar en estos países, que es para hacer las pasadas, las pude hacer en la pista de atletismo. Así que hice las cuestas en la isla, hice las pasadas en la isla y el trote lo había hecho en Atenas y el fondo lo terminé haciendo eh, acá. Ayer 25 kilómetros corrí en una ruta que encontré. Acá es Paros, la segunda isla a la cual vinimos, en donde solamente hice el fondo de 25 kilómetros ayer, o antes de ayer, perdón, y hoy voy a hacer los 12 kilómetros de trote. Ya quedan los últimos dos destinos, que es Mykonos. Voy a ir 3 días a Mykonos. Ahí creo que va a estar difícil correr. Vamos a buscar algún espacio. Y por último, Madrid. Así que el último fondo lo voy a terminar haciendo en Madrid. Eso es bueno. En Madrid sí hay espacios para correr y no tiene tantas cuestas como tienen las islas. La verdad que
el verano de acá de Europa está pesado y el terreno es todo como bastante montañoso en Grecia, entonces es difícil correr a un ritmo sólido o constante. Pero bueno, estuvo divertido igual. Creo que conocer países o lugares corriendo es algo nuevo para mí y es increíble. Nunca lo había visto de este lado, ¿no? O sea, siempre vas a las cosas más turísticas, a las playas, al centro histórico, algún boliche, algún bar, algún restaurante, pero conocer las ciudades desde un lado un poco más como, no sé cómo decirlo, como un costado más de los de acá, ¿no? Porque buscas lugares en donde no pasaría, sino que podrías ir corriendo, está increíble. Como tema 2, el calzado que traje. De este tema me preguntaron bastante en Instagram de por qué vine con los Rebel V5. Como verán, los tengo matados. O sea, vengo corriendo hace días con este par. Vienen funcionando notable. Y mi lógica fue, básicamente, por un lado me quedan muy cómodos. Es más, hay grandes chances de que corra la maratón de Buenos Aires con el par de Rebel. Seguramente no con estos, sino con los que vinieron estos días a Uruguay, que son los marrones con blanco, que la combinación a mí me encanta y me queda muy cómodo este par. Y a su vez, creo que tiene un mix, es como un híbrido, ¿no? Tiene velocidad, pero también tiene bastante foam, entonces se hace amigable la corrida. Sirve para un easy run como para hacer las pasadas, por ejemplo. Creo que esa es la diferencia y por la cual me decidí por traer estos. Si bien me quedan mucho más cómodos los 1080, admito, los 1080 para hacer las pasadas a los ritmos que estoy manejando me costaba un poco. Y creo que con el Rebel V5 me llevó muy bien, lo entendí a la perfección alcanzado y funciona y la performance es excelente. Lo que sí, obviamente, lo voy desgastando, ¿no? Miren cómo está. No sé si llega a ver a cámara, después les dejo unas tomas particular del calzado, pero bueno, se va quemando, ¿no? Estos terrenos son un poco complicados, algo arenosos, repletos de rocas, digámosle, y bueno, va quedando así. Y por último, se nos viene la fecha de la maratón. Hoy es 2 de septiembre, la maratón es el 21 de septiembre en Buenos Aires. Ya estoy bajando la cantidad de kilómetros semanales que fui haciendo hasta ahora. Me preguntaron el otro día qué promedio de kilómetros estaba haciendo por semana y más o menos estaba haciendo unos 65 kilómetros por semana entre todos los entrenamientos, algunas semanas más y algunas semanas menos, dependiendo qué me tocaba. Entre medio metí la carrera de 15 kilómetros en Perú y la carrera de 21 kilómetros en Montevideo y eso alteró un poco la planificación. El fondo más largo que hice fue de 32 kilómetros, que lo hice 2 veces. O sea, cuando empecé a crecer, empecé haciendo 28 más 2, después hice 30 más 2 y después hice 32 directos, intentando mantener un ritmo de 4,55. La verdad que se me complicó después del kilómetro 12, 15, se me complicó mantener ese ritmo. No tanto en Montevideo, que es bastante más plano, entonces ahí sí pude mantenerlo, pero ya en Grecia o en Barcelona se me complicó. Vamos a ver cómo sale el fondo de esta semana en Madrid. Y bueno, ahora foco en la maratón de Buenos Aires, 100% pensando en eso. Llego el 9 de septiembre, el día de mi cumpleaños, a Montevideo. Ahí voy a estar recibiendo lo último de New Balance que me queda por retirar. Ahí seguramente también reciban los Rebel V5 en el otro colorway. Y bueno, los ablandaremos de cara a la maratón y decidiré ahí qué para usar, si los 1080 o los Rebel V5. Creo que eso es todo por acá. Estoy disfrutando un montón de las vacaciones. Hoy me tomé la jornada laboral. Vine con 3 amigos, somos 4. Ellos se fueron a la playa todo el día y yo me quedé ordenando un poco modo oficina para no desconectarme tanto y poder responder a algunos mails que tenía pendientes, a algunos mensajes, ordenar un poco la vuelta y esperarlos con una sorpresa a la vuelta. Como le dije, el 9 de septiembre es mi cumpleaños y ese fin de semana los que están en Mejores Amigos seguramente ya vieron en Instagram, pero voy a tener una sorpresa para todos que me encantaría que se copen, que vengan y que sean parte. Creo que esto está creciendo muchísimo y bueno, vamos a seguir así. Les dejo un abrazo muy grande. Espero no haberlos aburrido. Es un videito corto, pero creo que les puede aportar valor, creo que les puede sumar. Y nos estamos viendo a la vuelta.